Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo a él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, ahí está entonces los 20 versículos iniciales del capítulo 15 de Mateo. Y como bien dice el subtítulo ahí en la Reina Valera, hablaremos de lo que contamina al hombre. Qué importante es este pasaje, porque de esta conversación que Jesús tuvo con los fariseos y escribas, ¿cierto? Porque dice que se le acercaron ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, lo cual no es menor, porque entendamos que en Jerusalén estaba la crème de la crème, ¿eh? En Jerusalén estaba lo mejorcito, ¿ya? Y ellos, su planteamiento era: a ver, tú te dices que vienes de parte de Dios y tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, todos los cuestionamientos que ellos tenían respecto del Señor. Y entonces le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Porque hay que entender que, y un poco se une a lo que estábamos hablando en la mañana, ¿no? Temprano en la mañana. Para las sectas o para los grupos religiosos de la época del Señor, hablo de grupos judíos, las interpretaciones y las posturas que se habían establecido producto de los antiguos eran fundamentales. ¿Bien? Entonces, y le dice: porque no se lavan las manos cuando comen pan. Que dicho sea de paso, es una práctica muy básica, muy necesaria y que se enseña. Que se enseña hasta el día de hoy, sí. ¿Cierto? Antes de comer, lávese las manos. Sí. ¿Sí? Sobre todo después de la pandemia, yo creo que la gente aprendió a lavarse las manos. Sí. Bueno. Ellos le cuestionaban a los discípulos la manera de actuar. Y no es la primera vez, porque ya leímos en textos anteriores cuando los discípulos iban arrancando espigas, sí, que también lo cuestionaron espigas, sí. porque ellos lo hacían en día de reposo. Exacto. Entonces,
Partamos de la base que el Evangelio siempre va a encontrar un cuestionamiento. El Evangelio de Cristo. O sea, dice Pablo que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Partamos de la base que si tú quieres vivir de acuerdo como Jesús estableció, persecución va a haber. Algún grupo se va a levantar contra ti, alguien que supuestamente tiene mayor conocimiento que tú, porque vivir el Evangelio trae oposición, ¿ya? Entonces, partamos de la base que no es algo ilógico. Es contradictorio. No es contradictorio que tú vivas el Evangelio y que quieras vivir de acuerdo como Cristo estableció y vayas a recibir persecución. Ilógico sería que no hubiese persecución. Sí. Ilógico sería que nadie se levantase en contra. Es que no está siendo efectivo. Claro. No estás pegándole a nadie en el sentido... Y sobre todo por aquellos que creen saber y creen tener como acreditación de ser la voz autorizada para el pueblo de Dios. Claro, porque extender el reino va a significar que haya oposición. Entonces, bueno, el punto es que así de manera básica lo que está mostrando el texto es que ellos le cuestionaban la manera de comportarse que los discípulos tenían respecto a las tradiciones. Sí, de los ancianos. Que es un poco lo que pasa en tiempos modernos. Hay muchas iglesias que se asentaron en sus tradiciones, se creen con el derecho de desacreditar a los que no continúan con esas tradiciones. Por ejemplo, la tradición del pantalón en la mujer, Pastor Gonzalo, que no se... Por ejemplo, esa tradición muy bien, están otras como, no sé, esto de que, por ejemplo, en alguna iglesia hombres se sientan en un lugar y mujeres se sientan en otro, que hasta el día de hoy se practica, ¿no? Que, qué sé yo, no sé. Que no está mal, pero de dar gloria a Dios, que es una forma que tiene que estar sí o sí. Los sitiales detrás de los púlpitos. Sí. La corbata. Oye, la corbata. Yo tengo este diálogo para que me entiendan. La corbata es como la serpiente de bronce. Se transformó en un artilugio sacro. ¿Que acredita o desacredita? ¿Sí? Sí. Solo por no ¿Por qué llevar ese pastor corbata? no predica con corbata? Sí. Porque la corbata es una tradición de los antiguos, pero no es la ley de Dios. Bueno, el punto es que siempre pasa que las tradiciones se terminan transformando en un asunto casi al nivel de lo que podría ser la ley de Dios. Entonces, es sumamente importante que entendamos primero que desvincularse de una tradición que no responde a un aspecto doctrinal va a causar que algunos se molesten y hay que vivirlo. Estamos llamados a vivir la tradición, mira, de la misma manera como yo decía al comienzo del programa. No hay que satanizar las cosas, pero sí hay que siempre estar observándolas. Si una tradición se transforma en un asunto casi idolátrico, por supuesto que sí. Ahora, si una tradición responde a una norma, a una forma y no genera obstáculos al desarrollo del evangelio, pues yo no le veo ningún problema. O sea, no hay que satanizar las tradiciones, tampoco hay que elevarlas, ¿te fijas? Sumamente importante lo que estoy señalando. Entonces, es importante establecer que, insisto, partiendo por el análisis de todos estos versículos, que las tradiciones no las satanizamos, pero perfectamente pueden ser quebrantadas si éstas van poniendo obstáculos al evangelio. Bueno, en este caso en particular, si miramos el texto, ellos le cuestionaban a los discípulos el no lavarse las manos, ¿cierto? Cuando comían pan. Entonces, si miramos el texto, Jesús les responde de una manera que es bastante categórica.
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y aquí se produce el versus, mandamiento de Dios versus tradición. Porque, insisto, por un lado hay tradiciones que no afectan en nada. O sea, por ejemplo, en la Iglesia Cristiana Evangélica es tradición la manera de liturgia que se ocupa. ¿Cuál es la manera que se ocupa la Iglesia Cristiana Evangélica casi en su totalidad alrededor del mundo? Pues que haya un altar, que haya una sala con sillas, ¿no? Ordenadas de una manera, a modo de salón de clases, ¿no? Una persona que se para sobre el altar nos enseña y el resto que oye. ¿Bien? Pero hay que entender que eso es un formato tradicional, pero no es una ley de Dios. O sea, cuando nosotros miramos cómo Jesús les enseñó a sus discípulos, que no había una sala. Jesús les enseñaba mientras iba caminando, arriba de un monte. ¿Bien? Entonces, si nosotros entendemos que la forma de liturgia responde a una forma tradicional de hacer culto, que nos permite comodidad, seriedad, orden, pues esa tradición no afecta en nada y no hay por qué quebrantarla. Tiene un propósito, un funcionamiento, un desarrollo. A eso voy, que no hay que satanizar las tradiciones, porque hay gente que dice, no, que esto es tradición y como es tradición hay que sacar la tradición. No hay que satanizarla. Porque hay formas tradicionales de actuar que permiten mayor orden. ¿Dónde está el problema de las tradiciones? Porque ya vamos a entrar en aquello que contamina al hombre, que es el mensaje principal de esta enseñanza. ¿Dónde está el tema de las tradiciones en esta primera parte? Cuando las tradiciones quebrantan el mandamiento. Y eso es lo que pasaba aquí, porque Jesús está siendo cuestionado, sus discípulos están siendo cuestionados porque no respetaban las tradiciones de los antiguos, pero resulta que ellos quebrantaban mandamientos de Dios por la tradición, que pasa mucho dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica. Que al final muchas cosas tradicionales, ¿no?, se transforman en argumentos para no dejar que la obra de Dios actúe. Claro. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Un estilo de música se volvió tradicional en la iglesia y no le permite a los santos usar otro estilo de música. ¿Por qué? Porque se volvió esa tradición en un artilugio sacro. Sí. Por ejemplo, ¿cuántas iglesias no permiten panderos en las alabanzas? ¿Cuántas iglesias no permiten una batería en las alabanzas? ¿Cuántas iglesias no permiten una guitarra eléctrica? O no se permite la danza. O no se permite la danza. Cuando el mandamiento dice que a Dios hay que alabarle con pandero. Salmo 150, ¿no? Y ahí podemos profundizar. Cuando el mismo Salmo 150 dice que hay que alabar con danzas, con cuerdas, con flautas, címbalos resonantes. ¿Y cuántas iglesias se quedaron en el formato más gregoriano? Y termina la tradición quebrantando el mandamiento de Dios. Y termina la tradición impidiéndole a los santos dar a Dios lo que Él espera. Entonces, si bien no tenemos que satanizar la tradición, hay cosas tradicionales que pueden seguir funcionando porque permiten mayor orden, como la liturgia. Hay otras en donde, cuidado, ¿cómo la tradición va a terminar quebrantando el mandamiento? Entonces, ¿qué tradiciones pueden continuar? Las que no quebrantan mandamientos. Pero cuando una tradición se transforma, algo tradicional se transforma en el objeto de cuestionar la obra de Dios, de que la obra de Dios avance, por supuesto que tenemos que poner allí el freno. Y Jesús aquí les dice, ¿por qué ustedes están preocupados porque no siguen la tradición de los ancianos? Pero ustedes, por causa de la tradición de los ancianos, han terminado quebrantando el mandamiento. Y Jesús les muestra dónde ellos quebrantaban un mandamiento por causa de la tradición. Entonces Jesús les habla respecto del mandamiento del honra a tu padre y a tu madre. Y les muestra a ellos, no sé si lo puedes leer, Fallon, sí. Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo... Porque Dios mandó diciendo. Qué importante es cómo habla Cristo. A mí es extraordinario como Él habla. Y cada palabra cuenta allí. Porque Dios mandó. No fue Moisés, es Dios quien mandó. No fueron los ancianos. Es Dios. Dios mandó diciendo. Ya, léalo.
honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Claro, o sea, a ver, para explicar un poquito a qué se está refiriendo Jesús con esta tradición que habían establecido los antiguos. El mandato de Dios en el Decálogo dice honra a tu padre y tu madre. Entonces, ¿qué habían establecido o qué decía la tradición? Que si tú le decías, si tu padre estaba pasando por una necesidad, ya, para que se entienda, ¿no? Sí. Estamos hablando de contexto judío. Que tenías que ser obligado a ayudar. Claro. Porque dentro del honra a tu padre y tu madre estaba eso, ¿se entiende? Entonces ellos habían dicho, bueno, pero si con lo que tú vas a ayudar a tu padre lo consagras al templo o lo consagras como ofrenda, entonces queda exento de ayudar a tu padre. ¿Se entiende? Sí. Mira, léelo de nuevo para que se entienda. ¿El verso? El 4. 4. 4 y 5. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Claro. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Claro, es como decirle, clarito como el agua, ¿no? No te puedo ayudar porque lo que tengo está consagrado para la ofrenda. Sí, exacto. Entonces, y estoy eximido de poder ayudarte porque esto está vinculado al altar, exacto. a la ofrenda. ¿Se entiende, sí, no? Sí, sí. Entonces, ellos habían invalidado con una interpretación la ley de Dios. Entonces, Jesús pone tradición versus mandamiento. Mandamientos versus tradición. Porque ellos lo cuestionaban porque los discípulos no se lavaban las manos por el gusto de la tradición, pero ellos invalidaban el mandamiento con la tradición. Y te digo, eso pasa hasta el día de hoy. Muchas iglesias invalidan mandamientos de Dios por sus tradiciones. Porque una forma de expresarse se transformó en una serpiente de bronce. Y la tienen como algo, la tienen como algo sacro, algo muy santo. Sí, sagrado. Pero no se dan cuenta que con eso invalidan. ¿Bien? Sagrado e intocable, pero que pasa a quebrantar el mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que te decía? Por ejemplo, la música es un buen ejemplo para ello. Sí. Porque hoy día tenemos muchas iglesias o congregaciones, para que se entienda, que hacen lo mismo. Cuestionan a otros por sus formas, porque para ellos lo que se determinó en un momento determinado es más importante. Sí. No se puede tocar pandero en la iglesia, porque la tradición dice. No se puede aplaudir, porque la tradición dice. Ya, la tradición lo dijo, ya en un momento determinado a lo mejor se concluyó en eso, pero oye, leemos la Biblia y el mandamiento dice, alabar a Dios en su santuario, alabarle por sus proezas, alabarle por la muchedumbre de su grandeza, alabarle con salterio, y la Biblia te da la forma, o mejor dicho, los instrumentos